Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el ciclo cardíaco. ¿Estamos? El ciclo cardíaco es algo muy importante porque nos habla de el latido del corazón, cómo funciona, cuáles son las etapas que se dan en un proceso de el latido cardíaco. Sabemos que la principal función del corazón es actuar como una bomba muscular que recibe sangre y expulsa sangre. Esa es su principal función. Ahora, definitivamente para hacer esa función mecánica tiene que haber una función eléctrica, o sea, algo que lo estimule. Y eso lo hemos visto en el sistema sinusal, por el cual el corazón tiene la propiedad de producir y conducir su propio impulso. Pero también recordemos que el corazón está inervado. Tiene inervación por el sistema nervioso autonómico, es decir, por el simpático y el parasimpático. Entonces, miren cómo el sistema simpático, a través de sus ganglios cervicales, principalmente, y torácicos, van a estimular al corazón. Sobre todo, ¿a dónde? A los ventrículos. ¿Correcto? La inervación simpática sobre todo va a los ventrículos. Entonces, recuerden que en el corazón tenemos receptores beta adrenérgicos, que son beta 1, que son los receptores para la norepinefrina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Entonces, la norepinefrina estimula los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón, sobre todo en el ventrículo, y lo que va a hacer es excitar al corazón. En las aurículas pasa igual, ¿no? Hay receptores beta 1 que van a ser estimulados por la norepinefrina. Entonces, en el caso de la aurícula, cuando se estimulan los receptores beta 1, ¿qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Es decir, aumenta el cronotropismo. Eso se llama cronotropismo positivo. Cuando la norepinefrina estimula los beta 1 adrenérgicos del ventrículo, aumenta la fuerza de contracción. Es decir, aumenta el ionotropismo. Eso se llama ionotropismo positivo. Entonces, de esa manera podemos decir que el sistema simpático es cronotrópico y ionotrópico positivo. Pero sobre todo, esto de acá, aumenta sobre todo la fuerza de contracción, porque la inervación simpática predomina en el ventrículo más que en la aurícula. Entonces, sobre todo el simpático aumenta la fuerza de contracción. En cambio, en el parasimpático, recuerden que el neurotransmisor es la acetilcolina. Y en el corazón tenemos receptores muscarínicos, ¿ya? Receptores muscarínicos que sobre todo van a predominar en la aurícula, sobre todo en la aurícula. También hay en el ventrículo, pero en menor cantidad, ¿correcto? Entonces, en el caso del parasimpático, la acetilcolina, a través de sus receptores muscarínicos, van a estimular a la aurícula y al ventrículo. Entonces, ¿qué va a hacer en la aurícula? Lo contrario que el simpático, baja la frecuencia cardíaca, es decir, es un cronotrópico negativo. En el ventrículo disminuye la fuerza de contractibilidad, es decir, es un ionotrópico negativo. Ese es el parasimpático, cronotrópico, ionotrópico negativo. Pero sobre todo hace esto, bajar la frecuencia cardíaca, porque la inervación parasimpática predomina en las aurículas. Entonces su principal efecto es bajar la frecuencia cardíaca. Veamos cómo entonces se desarrolla el ciclo cardíaco, ¿ya? Entonces, miren la secuencia, quiero que vean la secuencia. El ciclo cardíaco está constituido por dos etapas. La diástole, que es la etapa de llenado en general, la etapa de relajación, y la sístole, que es la etapa de contractibilidad, que es la etapa de la eyección de sangre,
recordemos que 2/3 del ciclo cardíaco es diástole y 1/3 es sístole. O sea, lo que más dura en el ciclo cardíaco es la diástole, el llenado, la relajación. Y 1/3 viene a ser la sístole o contractibilidad. Entonces vamos a comenzar por la diástole, ¿correcto? El llenado. La aurícula se llena de sangre, como estás viendo en la imagen. Miren, la aurícula está llena de sangre, la aurícula izquierda. Entonces va a llenar al ventrículo, ¿verdad? El ventrículo izquierdo de sangre. Entonces para eso se abren las válvulas aurículo-ventriculares, la mitral y la tricúspide, se abren, ¿no? Para que las aurículas llenen de sangre a los ventrículos. Entonces esta primera etapa, recuerden, de llenado, tiene a su vez tres subetapas, ¿ya? La etapa de llenado. Tenemos llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Acuérdate esas 3 etapas. Luego de esta fase de llenado viene esto, que es la fase en la cual el ventrículo izquierdo, mira, está lleno de sangre. Entonces, eso se va a conocer con el nombre de contracción, porque hay bastante presión en el ventrículo izquierdo, se va a llamar así, contracción isovolumétrica, isovolumétrica. Y acá acuérdate que están cerradas todas las válvulas. Cuando escuches la palabra isovolumétrica, está todo cerrado, ¿correcto? Está todo cerrado. Hay cierre de las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas. Todo está cerrado. O sea, no entra ni sale sangre. Es la etapa de la contracción isovolumétrica. Luego viene la etapa de la eyección. Una vez que ya el ventrículo izquierdo está lleno de sangre, miren, el ventrículo izquierdo expulsa sangre a la aorta. Entonces, para eso tienen que abrirse unas válvulas, ¿no? Entonces, ¿quién se abre? Se abre acá las válvulas sigmoideas. O sea, la aórtica y la pulmonar, para hacer la fase de eyección. Estas 2 etapas que hemos visto, contracción isovolumétrica y eyección, pertenecen a la sístole. Luego, ¿qué viene? Viene una etapa en la cual el ventrículo izquierdo se ha quedado sin sangre, no tiene presión. Y nuevamente las válvulas se cierran. Se cierran, o está cerrada las auriculoventriculares y las sigmoideas. Entonces no entra ni sale sangre, la presión del ventrículo izquierdo es baja. Esta etapa se llama relajación isovolumétrica y pertenece a la diástole. Relajación isovolumétrica. Y luego tenemos la fase de llenado, ¿no es cierto? La fase de llenado, que hemos dicho, tiene 3 etapas, ¿verdad? Llenado rápido, llenado lento, también llamado diástasis, ¿no? Y como es un ciclo, regresa acá, esto continúa con el llenado, que es la última etapa del llenado, que es la contracción de la aurícula, porque son 3 etapas, llenado rápido, llenado lento, y regresa acá, contracción auricular. Son 3 etapas. Entonces, ahí has visto tu ciclo cardíaco, ¿no? Miren, esta fase de llenado, obviamente se tienen que abrir las válvulas auriculoventriculares, como hemos dicho, para que la sangre de la aurícula pase a los ventrículos. Y las sigmoideas están cerradas, pues, ¿no? Las sigmoideas están cerradas. Entonces ahí hemos visto el ciclo, ¿correcto? El ciclo. Entonces, lo primero que quiero que te acuerdes es que sístole es contracción isovolumétrica y eyección. Diástole es relajación isovolumétrica y la fase de llenado. Y la fase de llenado tiene 3 subetapas: llenado rápido, llenado lento o diástasis, y la última, que es la contracción auricular. ¿Estamos? Ya está, ese es el ciclo cardíaco. Ahora, acuérdate acá, lo siguiente, que la contracción isovolumétrica va a iniciar ¿cuándo? ¿Te acuerdas que acá ya estaba lleno el ventrículo izquierdo? Entonces, al estar lleno de sangre el ventrículo izquierdo, la sangre quiere regresar a la aurícula, pero no va a poder.
porque las válvulas auriculoventriculares se cierran. Eso va a generar un ruido cardíaco. Ese es el primer ruido cardíaco, por el cierre de las auriculoventriculares. ¿Dónde se produce? En la contracción isovolumétrica. Las sigmoideas ya estaban cerradas, solo que acá la contracción isovolumétrica empieza cuando se cierran las auriculoventriculares, porque acuérdate acá en la fase de llenado estaban abiertas las auriculoventriculares. Entonces la aurícula llenaba de sangre el ventrículo. Pero cuando se cierran las auriculoventriculares, ese cierre produce un ruido, es el primer ruido cardíaco. Entonces cuando te pregunten por qué se produce el primer ruido cardíaco, por el cierre de las auriculoventriculares que dan inicio a la contracción isovolumétrica. Entonces en la contracción isovolumétrica se produce el primer ruido cardíaco. De la misma manera, acá en la relajación isovolumétrica, acá miren, fase de eyección, la sangre salía del ventrículo a la aorta, y cuando ya la sangre ha pasado a la aorta, ¿qué quiere hacer la aorta? La aorta quiere regresar sangre al ventrículo, pero no va a poder porque se van a cerrar las sigmoideas. Las auriculoventriculares ya estaban cerradas. Pero acá lo que va a marcar el inicio de la relajación isovolumétrica es el cierre de las sigmoideas. Entonces, al cerrarse las sigmoideas, se produce el segundo ruido cardíaco. Entonces, ¿por qué se produce el segundo ruido cardíaco? Por el cierre de las sigmoideas, aórtica pulmonar. ¿En qué etapa? En la relajación isovolumétrica. ¿Ya? Muy bien. Es por eso que tú vas a ver esto, ¿no? En el fonocardiograma, en la fonocardiograma. Mira, primer ruido, ahí está, contracción isovolumétrica. Segundo ruido, ahí está, relajación isovolumétrica. Primer ruido, cierre de las auriculoventriculares en la contracción isovolumétrica. Segundo ruido, cierre de las sigmoideas en la relajación isovolumétrica. Eso acuérdate, es fundamental. Ahora, quiero que te acuerdes algo, que el cierre de las válvulas, acuérdate que las válvulas izquierdas son las más vagas. ¿Por qué lo voy a llamar así a las válvulas izquierdas? ¿Quiénes son las válvulas izquierdas? La válvula mitral dentro de las auriculoventriculares y la válvula aórtica dentro de la sigmoidea. Le digo las vagas porque son las primeras en cerrarse y son las últimas, o sea, las segundas, en abrirse. Por eso digo que son las más vagas. Son las primeras en cerrarse y son las segundas en abrirse. Entonces, cuando tú hablas de cierre de las auriculoventriculares que producen el primer ruido, acá estás viendo el cierre. Miren, ¿quién se cierra primero? ¿Qué auriculoventricular se cierra primero? Mitral y luego la tricúspide. Y cuando se abren, cuando se abren en la fase de eyección, ¿quién se abre? Las sigmoideas. ¿Quién se abre primero? Ahí tenemos la válvula aórtica y luego la pulmonar. Acá está mal, ¿no? Primero sería la pulmonar y luego la aórtica. Porque en la apertura, segundos son las izquierdas. Segundas son en abrirse. Entonces, pulmonar y aórtica. Acá hay una corrección. Lo mismo pasa acá en el segundo ruido. Cierre de las sigmoideas. Miren, ¿quién se cierra primero? La aórtica. ¿Quién se cierra segundo? La pulmonar, ¿no? Las izquierdas se cierran primero. Y son las segundas en abrirse. Entonces acá también está mal. Primero es tricúspide y luego mitral. Tricúspide y luego mitral, en abrirse, ¿no? Entonces acuérdense por eso de esta mnemotecnia, que las válvulas izquierdas son las más vagas, son las primeras en cerrarse y son las segundas en abrirse. ¿Ya? Eso acuérdense. Ahora, acá en el llenado, que habíamos dicho hay llenado rápido, llenado lento, el llenado rápido puede producir un ruido, que en algunos casos es patológico, es el tercer ruido cardíaco. Entonces, ¿por qué se produce el tercer ruido? Por llenado rápido. Y esto puede ser fisiológico, en caso de niños, lactantes, o personas muy delgadas, leptosómicas, o puede ser patológico también. Por ejemplo, en una falla cardíaca, sistólica, o sea, cuando está mal la contracción del corazón. Ahí también se puede producir el tercer ruido. O un cuarto ruido que se produce
por la contracción auricular enérgica, miren. Cuarto ruido por la contracción auricular enérgica. Cuarto ruido. Este sí es patológico, sí o sí. Se ve en la falla cardíaca diastólica. O sea, cuando el corazón falla en su llenado. ¿Ya? Entonces eso acuérdate de los ruidos con el ciclo cardíaco porque suelen preguntar. ¿Ya? Entonces, en la fase de llenado, acuérdate las 3 subetapas: llenado rápido, lento, contracción auricular. ¿Ya? El llenado rápido aporta el llenado ventricular en un 70%, el llenado lento en un 10%, y la contracción auricular aporta un 20% en el llenado del ventrículo. Ojo con eso, la contracción auricular aporta un 20% en el llenado del ventrículo. ¿Correcto? Muy bien. Acuérdate la fase de eyección, ¿no es cierto? Donde se expulsa sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Y acuérdate de esas 2 etapas de contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica, que están relacionados a los ruidos cardíacos, ¿no? Primer ruido, cierre de las auriculoventriculares, contracción isovolumétrica. Segundo ruido, cierre de las sigmoideas, relajación isovolumétrica. El tercero y el cuarto ruido ya se producen por otras causas. Tercer ruido por llenado rápido, cuarto ruido por contracción auricular enérgica, acuérdate. ¿Ya? Entonces acuérdate las etapas de la sístole, que comprenden la contracción isovolumétrica y la eyección, y la diástole, que comprende el llenado y la relajación isovolumétrica. ¿Ya? ¿Quieres verlo de otra manera? Vamos a repetirlo, porque esto es a veces un poquito complicado, entonces el gusto está en la repetición. Comenzamos por el llenado, ¿no es cierto? La diástole. Entonces, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, hace que se llene, la sangre pase de las aurículas, pasen a los ventrículos. Fase de llenado, ¿verdad? Que tiene un llenado rápido, que aporta un 70% al llenado del ventrículo, un llenado lento o diástasis, que aporta un 10%, y la contracción auricular, que aporta un 20% al llenado. ¿Estamos en qué? En diástole, fase de llenado. Entonces, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Son las 3 etapas de la fase de llenado. Una vez que los ventrículos se han llenado de sangre, ¿ahora qué viene? La presión en el ventrículo es alta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a cerrar las auriculoventriculares. Entonces, ahí se produce esta etapa que ya pertenece a la sístole, que es la contracción isovolumétrica. Se llama isovolumétrica porque no entra ni sale sangre. Todas las válvulas están cerradas. Cuando escuchas la palabra isovolumétrica, es porque todas las válvulas están cerradas. Pero ¿quién inició la contracción isovolumétrica? El cierre de las auriculoventriculares. Y eso produce el primer ruido cardíaco. Primero se cierra, recuérdate, la válvula mitral y luego la válvula tricúspide. Porque las válvulas izquierdas son las primeras en cerrarse. Acuérdate eso. Contracción isovolumétrica. Forma parte de la sístole. Luego viene la fase de la eyección. En la fase de la eyección se abren las válvulas sigmoideas y la sangre va a pasar del ventrículo a las arterias, pues, ¿no? En el lado izquierdo a la aorta, en el lado derecho al tronco pulmonar. Entonces, la sangre pasa de los ventrículos a los vasos, a la circulación pulmonar, circulación sistémica. Esa es la fase de eyección. Entonces, estas dos, acuérdense, estas dos pertenecen ¿a qué? A la sístole, que es 1/3 del ciclo cardíaco. 1/3 del ciclo cardíaco. ¿Estamos? Luego tenemos, una vez que la sangre ha pasado a las arterias, la sangre va a querer regresar al ventrículo, pero no va a poder. ¿Por qué?
porque se cierran las sigmoideas o semilunares, las válvulas sigmoideas o semilunares, y estamos en la etapa de relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica. Entonces, ese cierre de las sigmoideas o semilunares genera ¿qué cosa? El segundo ruido cardíaco. Primero se cierra la aórtica, luego la pulmonar, acuérdate. Ahí está. Relajación isovolumétrica. Que junto con el llenado, con sus 3 subetapas, producen la diástole, que es 2/3 del ciclo cardíaco, ¿verdad? 2/3, es la que dura más, es lo que dura más. Todo el ciclo cardíaco, que es un latido del corazón, dura más o menos 0.9 segundos. El latido del corazón dura 0.9 segundos. Entonces, por ejemplo, la contracción isovolumétrica dura 0.1 segundo, igual que la relajación isovolumétrica. La eyección 0.2 segundos y el llenado es lo que dura más, 0.5 segundos. Es lo que dura más, 0.5 segundos. Entonces, acuérdate que en el ciclo cardíaco lo que más dura es la diástole, 2/3. La sístole es solo 1/3. Acuérdate que hay en algunos casos ruidos patológicos, por ejemplo el tercer ruido, que es por un llenado rápido, o el cuarto ruido, que es por un llenado o por una contracción auricular enérgica. Entonces acuérdate que hay tercero o cuarto ruido, ¿ya? Entonces mira, ahí lo hemos visto de otra manera, ¿no? El ciclo cardíaco con las etapas. Acuérdate qué es lo que pasa en cada una. Entonces es como una historia, ¿no? Vamos llenando las aurículas de los ventrículos, esa es la fase de llenado, ¿no? Las aurículos ventriculares están abiertas. Luego, cuando ya se termina de llenar el ventrículo y aumenta su presión, se cierran las aurículos ventriculares, eso ya es contracción isovolumétrica. Por el cierre de las aurículos ventriculares se inicia y eso produce el primer ruido, ¿verdad? Acuérdate que cuando escuchas la palabra isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas, porque la sangre no entra ni sale. No entra ni sale, acuérdate. Luego viene la fase de eyección y luego la fase de relajación isovolumétrica. Esto también es un gráfico típico de los libros de fisiología, ¿no es cierto? Vemos por acá, por ejemplo, la presión en las diferentes cavidades, estructuras del corazón, el flujo sanguíneo aórtico, el volumen del ventrículo, los ruidos cardíacos, el pulso venoso yugular y el electrocardiograma. No quiero complicarte la vida, solamente quiero que veas qué pasa con la presión, qué pasa con el volumen, qué pasa con los ruidos cardíacos y cómo se relaciona, miren, con el electrocardiograma. Entonces, si tú te das cuenta, tú ya sabes acá las etapas, ¿no? Si hablamos de diástole, lo vamos a poner con color rojito. Diástole, ¿qué es? Contracción auricular, porque es parte del llenado. Es llenado, relajación isovolumétrica y llenado rápido. Ahí están las 3 etapas del llenado. Y también está el llenado lento, ¿verdad? O diástasis. La sístole lo vamos a poner de color azul, es la contracción isovolumétrica y la eyección. La eyección también tiene 2 etapas, rápida y lenta. Ahí está. ¿Ya? Lo que hemos visto, ¿no? Básicamente, lo que hemos explicado, solo que ahora lo vamos a relacionar con estos parámetros. Entonces, si yo te preguntara, ¿dónde hay más presión en el ventrículo? En la contracción isovolumétrica, ¿te acuerdas que el ventrículo estaba lleno de sangre? Entonces mira cómo sube su presión, ¿no? Porque esta es la presión en el ventrículo izquierdo, miren, la línea continua. Entonces la presión va aumentando, ¿no? Luego cuando ya se da la eyección, la sangre va pasando a las arterias, va cayendo. Entonces mira, aumenta en la contracción isovolumétrica y va bajando en la fase de eyección. Esa es la presión en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Acuérdate que la contracción isovolumétrica se inicia por el cierre de las aurículos ventriculares.
Ahí está, cierre de la válvula mitral en el lado izquierdo, la válvula tricúspide en el lado derecho. Entonces, ese cierre de las auriculoventriculares que se da en la contracción isovolumétrica genera el primer ruido cardíaco. Ahí lo estás viendo. Luego viene la relajación isovolumétrica, ¿no? Que es donde, miren, la presión del ventrículo cae, porque el ventrículo prácticamente se queda sin sangre. Y acuérdate que la relajación isovolumétrica se produce por el cierre de las semilunares o sigmoideas. Ahí está, cierre de la aórtica. Y ese cierre es el que genera el segundo ruido cardíaco. Ahí está, miren. Cierre de las semilunares o sigmoideas que da inicio a la relajación isovolumétrica. Segundo ruido cardíaco. Ya está. Acá vemos el volumen del ventrículo, ¿no? Obviamente en la fase de llenado el volumen va aumentando, en la fase de eyección va bajando y en la fase nuevamente de llenado va aumentando, ¿no? Se sobreentiende. Acuérdate un dato, el corazón se nutre en diástole, el corazón se nutre en diástole, ¿correcto? O sea, el corazón recibe oxígeno, recibe nutrientes en diástole. ¿Y eso por qué? Porque el flujo coronario aumenta en diástole. El flujo de las arterias coronarias aumenta en diástole. Y tú te puedes dar cuenta de ello, porque acá, mira, estás viendo el flujo aórtico, ¿ya? Va aumentando, ¿no? Va aumentando. En la arteria aorta, ¿no? En la arteria aorta, que es diferente a la arteria coronaria, ojo. Es diferente, ¿ya? O sea, ese es un dato que quiero que diferencies. En la diástole aumenta el flujo en las arterias coronarias, porque el corazón se nutre en diástole. Esto de acá es el flujo sanguíneo de la arteria aorta, flujo aórtico. Entonces, ¿cuándo aumenta el flujo aórtico? En la eyección, pues. Porque te acuerdas que en la eyección el ventrículo le da sangre a la aorta. Entonces, el ventrículo al darle sangre a la aorta, ahí está. El flujo en la aorta aumenta en la eyección, ¿ya? Y veamos acá la relación que tiene con el electrocardiograma, miren. La contracción isovolumétrica se relaciona con el complejo QRS. La relajación isovolumétrica, ¿no es cierto?, se relaciona casi con la onda T, o el final de la onda T. Y la fase de eyección, que es donde se expulsa sangre del ventrículo o la aorta, se relaciona con el segmento ST. Segmento ST. Entonces ahí también vemos la relación, ¿no? Entonces, finalmente, si tú te das cuenta, hay una relación, ¿correcto? Hay una relación que tú te debes acordar entre lo que es el potencial de acción, ¿correcto? Lo que es el ciclo cardíaco, lo que es los ruidos cardíacos y lo que es el electrocardiograma. Entonces tú te acuerdas del potencial de acción, había una fase 0, ¿verdad? Que era la despolarización, donde entraba sodio. Esa fase 0 de despolarización en el ciclo cardíaco se relaciona con la contracción isovolumétrica. Y eso en el fonocardiograma, los ruidos, recuérdate que en la contracción se cierran las auriculoventriculares y eso produce el primer ruido. Y en el electrocardiograma que tenemos, el complejo QRS. QRS. Ahí está la relación, mira, cómo has acoplado todo. Fase 0 del potencial de acción, contracción isovolumétrica, primer ruido, complejo QRS en el electrocardiograma. Luego viene acá la fase 1, que no tiene mucha importancia, y la fase 2 de meseta. ¿Te acuerdas la fase 2 de meseta, donde entraba calcio? Ya, esa fase 2
se relaciona con la fase de eyección en el ciclo cardíaco, que es donde el ventrículo expulsa sangre a la aorta. No hay ningún ruido acá, porque esto es sístole. Y acá en el electrocardiograma se relaciona con el segmento ST. La fase de eyección se relaciona con el segmento ST en el electrocardiograma. Y finalmente tienes la fase 3, que es la repolarización, que se relaciona con la relajación isovolumétrica en el ciclo cardíaco, cierre de las semilunares, segundo ruido cardíaco, y en el electrocardiograma con la onda T. Con la onda T. Acuérdate que el complejo QRS, ¿qué significa? Despolarización del ventrículo. En cambio, la onda T representa repolarización del ventrículo. Ahí está, despolarización, fase 0, repolarización, fase 3. Entonces, ahí has correlacionado potencial de acción, ciclo cardíaco, ruidos cardíacos, electrocardiograma. Has correlacionado todo, ¿ya? Entonces, acuérdate de ese detalle. Y ya para terminar, recordemos en la fase de eyección, ojo, en la fase de eyección del ciclo cardíaco, que corresponde a una parte de la sístole, ¿qué es lo que ha pasado? El ventrículo se llena de sangre, ¿no? ¿Y cuánto es el volumen de llenado total? Eso se llama así, volumen telediastólico, volumen de llenado final, que más o menos representa 120 mililitros. O sea, el ventrículo se puede llenar de sangre con 120 mililitros, volumen telediastólico. También le llamamos precarga al volumen telediastólico. Ahora, de estos 120, en la fase de eyección, ¿cuánto se expulsa, no? Del ventrículo a la aorta, ¿cuánto le doy? 70 mililitros. Eso se llama volumen sistólico de eyección o volumen latido. Entonces, este es el volumen que se expulsa del ventrículo a la aorta, ¿no? Entonces, el ventrículo se llenaba con 120. De esos 120, ¿cuánto pasa a la aorta? 70. ¿Cuánto queda? 50. Eso que queda se llama volumen telesistólico o volumen residual. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? El ventrículo se llena con 120, le da a la aorta 70 y se queda con 50, ¿ya? Entonces, acá sale un parámetro fisiológico importante que es la fracción de eyección. Fracción de eyección. ¿Y cómo se define la fracción de eyección? Es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Ahí lo estás viendo. 70 mililitros sobre 120. ¿Cuánto sale eso? 0.6, 0.65. O sea, lo normal, si lo pasamos a porcentaje, una fracción de eyección normal es cuando es mayor o igual a 50%. O sea, que el ventrículo debería expulsar a la aorta más del 50% de su volumen de llenado final. O sea, el corazón tiene que dar sangre a la circulación sistémica, no se puede quedar con sangre. ¿Cuánto? Más del 50%. Por eso, 120, ¿cuánto es el 50%? 60. Le estoy dando 70, más del 50%, eso es lo normal. ¿Qué pasa si la fracción de eyección es menos del 50%? Estamos hablando ahí de insuficiencia cardíaca, cuando la fracción de eyección está abajo. Específicamente una falla cardíaca sistólica. Cuando la fracción de eyección está baja, se llama insuficiencia cardíaca sistólica, cuando la fracción de eyección está baja. O sea, quiere decir que el corazón ha perdido su capacidad de bomba muscular. No está expulsando pues sangre, se está quedando con la sangre. Entonces es una falla cardíaca sistólica. ¿Ya? Entonces acuérdense de ese parámetro. ¿Cómo se calcula la fracción de eyección? Volumen sistólico sobre volumen telediastólico. Lo normal más el 50%.
Ahora, si yo multiplico el volumen latido o volumen de eyección, que vale 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, que más o menos es 70 latidos por minuto, eso me va a salir igual al gasto cardíaco. Cuando yo multiplico estos dos parámetros, me sale el gasto cardíaco, que aproximadamente esto sale 4.900 mililitros por minuto. Si lo paso a litros, más o menos 5 litros, ¿no?, por minuto. Ese es el gasto cardíaco. En un minuto, el corazón expulsa 5 litros. En un latido, expulsa 70 mililitros el corazón a la circulación sistémica, a la aorta. En un latido, 70 mililitros. En un minuto, 5 litros. Y eso se llama gasto cardíaco. La cantidad de volumen que expulsa el corazón en un minuto a la circulación sistémica, a la aorta. 5 litros. Entonces acuérdate. Si te preguntan cuánto volumen se expulsa en cada latido, se llama volumen sistólico o volumen latido o volumen de eyección. Vale 70 mililitros. Si te dice cuánto se expulsa por minuto en el corazón, eso se llama gasto cardíaco, que resulta de multiplicar volumen latido por frecuencia cardíaca, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Muy bien. Y acordémonos de esta famosa ley que se conoce con el nombre de ley de Frank-Starling, ¿no?, que se da por estos dos fisiólogos, Otto Frank y Starling, que delimitaron esta función. Si tú aumentas la presión en la aurícula derecha o aumentas, también lo podemos llamar así, la precarga, es decir, llenas con más sangre al corazón, aumentas tu retorno venoso, aumentas tu precarga, aumentas tu presión en la aurícula derecha, como quieras llamarlo, es decir, llenas con más sangre al corazón, llega más sangre al corazón, ¿qué va a pasar? El corazón expulsa mayor cantidad de sangre a la circulación sistémica, expulsa más sangre a la aorta. ¿Cómo se llamaba eso? Volumen sistólico, o si lo multiplico por la frecuencia cardíaca, me sale el gasto cardíaco, ¿verdad? O sea, la cantidad de volumen que se expulsa. Entonces acá hay una relación directa. Si yo aumento la precarga, aumento el retorno venoso, aumento presión en la aurícula derecha, en palabras o términos sencillos, aumento el volumen de sangre de llenado en el ventrículo, aumento mi expulsión de sangre, aumento mi volumen sistólico, mi volumen de eyección, mi gasto cardíaco. Entonces hay una relación directa. A más precarga, más gasto cardíaco. A más retorno venoso, más volumen sistólico, como quieras llamarlo. Eso se llama la ley de Frank-Starling, que es hasta cierto punto. Pasado cierto punto ya se mantiene constante, ¿ya? Entonces esa es la ley de Frank-Starling. A nivel macro, ¿no? Macro. Porque a nivel micro, lo que te dice la ley de Frank-Starling es que si tú aumentas de volumen de llenado en el corazón, ¿qué pasa con la sarcómera? La sarcómera se elonga más. El elongamiento de la sarcómera, porque estás llenando con más volumen al corazón, va a generar mayor fuerza de contracción. Entonces, esto es como un elástico, ¿no? Entonces, tengo mi sarcómera. Si tú llenas con más sangre al corazón, ¿qué va a pasar? La sarcómera va a hacer esto, se va a estirar. Va a aumentar su longitud la sarcómera, porque estás llenando con más sangre al corazón. Entonces, al elongar la longitud de la sarcómera, luego aumenta su fuerza de contracción, porque es como un elástico, ¿no? Como una liga, ¿no? Entonces ahí, y luego lo sueltas, aumenta su fuerza de contracción y por ende vas a expulsar más sangre. Ya eso es a nivel micro, ¿no? Entonces eso pasa con la sarcómera, pues cuando tú llenas con más sangre el corazón, la sarcómera se elonga más. El aumentar la longitud de la sarcómera va a hacer que tú aumentes tu fuerza de contracción.
Y al aumentar tu fuerza de contracción, expulsas más sangre. Expulsas más volumen sistólico, expulsas más gasto cardíaco. Esa es la relación que hay entre la precarga y el gasto cardíaco o volumen sistólico. Y eso se conoce con el nombre de ley de Frank-Starling. Te lo pueden decir de diferentes maneras, pero tiene que ver con la función de bomba cardíaca del corazón, tiene que ver con la precarga, ¿no? Y su relación con el gasto cardíaco. ¿Estamos? Muy bien, listo. Eso sería todo. Gracias por su atención.